viniste Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto a Daniel, igual también soñador, igual que José, el 11º hijo de Jacob. ¿Qué nos dice entonces sobre Daniel? Daniel, nombre propio de 3 personajes israelitas. Daniel, el cuarto de los llamados profetas mayores, es el principal personaje bíblico que lleva este nombre, autor del libro que lleva su nombre, muy estimado entre los judíos de todos los tiempos, descendientes de la familia real de David, que fue llevado cautivo a Babilonia cuando era jovencito, en el año 3º del reinado de Joacim de Judá. Daniel capítulo 1 verso 1 dice: en el año 3º del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ya el Señor había amenazado a Israel para que no se levantara como prostituta, entregándose a los dioses extranjeros. Y había amenazado, en los días de Sennacherib como rey de Babilonia, había llegado diciendo que el mismo Señor les había dicho a ellos que llegaran y sitiaran aquella región. En los días de Ezequiel como rey de Israel, el Señor Ezequiel, el rey de Israel, clama fervientemente para que esto no acometa para su pueblo, y manda un ángel, el cual al momento que ya estaba por invadir a Siria, a Israel, llega un ángel, desciende del cielo y quita la vida de 18.700 soldados, todos hombres valerosos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el caso de Daniel, fue escogido con 3 compañeros suyos, Ananías, Misael y Azarías, para residir en la corte de Nabucodonosor, en donde halló favor con José. En Egipto hizo grandes progresos en las ciencias de los caldeos, así como en la lengua sagrada, pero rehusó contaminarse comiendo de la provisión de la mesa del rey, que era a menudo ceremoniales impuras para un judío y estaba manchadas por haber estado en contacto con el culto idólatra. En cuanto aquí lo que dice que Daniel fervientemente se propone el no tener que contaminarse con la comida del rey, en el caso de que, como al pueblo judío en el libro de Deuteronomio se le enseña el no comer algunas especies de animales que eran prohibidos rotundamente comer, aquellos que tenían pezuña hendida, camellos
animales que eran ceremonialmente impuros, y a Daniel se propone no tener que comer cosa inmunda. A fin de unos 3 años de educación, Daniel y sus compañeros aventajaron a todos los demás y recibieron buenos empleos en el servicio real. Allí Daniel desplegó en breve sus dones proféticos, interpretando un sueño de Nabucodonosor, por quien fue hecho gobernador de Babilonia y el jefe de la clase instruida y sacerdotal. También acometió lo mismo que había acontecido con José, interpretando los 7 años de escasez en Egipto. En el caso de Daniel, capítulo 1, verso 10 de Daniel, del libro de Daniel en nuestras Biblias. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señalo vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey mi cabeza. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: porque el señor Nabucodonosor da un edicto de que puedan traer muchachos bien parecidos y sabios para servicio a Nabucodonosor. En cuanto al sueño, capítulo 2 de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. En cuanto al sueño de Nabucodonosor, ¿cuál fue el sueño que le perturbaba tanto a Nabucodonosor? Verso 14 del capítulo de Daniel. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo: Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había, en el caso de que, como se había desesperado en gran manera el rey Nabucodonosor, porque nadie le interpretaba su sueño, y mandó un edicto mandar a todos los sabios, y en ellos también estaba incluido Daniel y quienes le acompañaban. Daniel le pudo revelar el sueño en cuanto a una estatua que él veía de cabeza de bronce, de cabeza de oro, cuerpo de bronce, piernas de hierro y sus pies de barro. Y eran varias naciones que se iban a levantar, pero que venía una roca para derrocarlos a todos. Eran naciones que se iban a levantar en contra del pueblo judío. En cuanto al sueño, el sueño que tuvo y se lo interpretó y ganó gran elocuencia, y el Señor tiene que cumplir lo que había prometido en cuanto al sueño de Nabucodonosor, que venía una roca, el cual vendría con gran fuerza a derrocar todos esos reinos que estaban en contra del Dios viviente. Y esto se le había advertido a Nabucodonosor, ya que el reino de Nabucodonosor tenía que preceder, porque estaba en contra del Dios viviente. No conocía de ello, Daniel lo estaba dando a conocer, y era necesario de que no solamente el rey Babilonia, sino otros reinos se estaban levantando también en contra del Dios viviente, entregándose igualmente que Israel a profanar el nombre del Dios viviente, entregándose a los hijos, a los ídolos, entregando a los ídolos y a la adoración a los demonios. Y a Nabucodonosor se le advirtió sobre ello. Daniel se lo mencionó. Daniel capítulo 4 verso 1. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio.
Verso 5: vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. En cómo el Señor se le aparece a Nabucodonosor diciéndole que es necesario que proclama que Jehová es el Señor y que no sus estatuas ni sus imágenes de él eran la... ¿Por qué específicamente a Nabucodonosor se le aparece ello? Porque era la nación que le había dado Dios el permiso para que pudiera despojar de su gran gloria a Jerusalén. El Señor había prometido a través de Abraham, de Isaac y de Jacob que Israel iba a ser la luz para todas las naciones, no cualquier otra nación, solamente Israel. Y se la había medido y se empezó a Nabucodonosor a sobresalir su orgullo y su prepotencia, su arrogancia, a tener que ya no solamente hacer esto con Israel, sino también con las demás naciones. Y era necesario que esto se pasara, que Daniel le diera a conocer a ellos sobre el Dios viviente y cómo era necesario que nuevamente Jerusalén, Israel, volviera a Jerusalén. En cuanto a Daniel, capítulo 6 del verso 1: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen a todo el reino, sobre ellas 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Verso 3: pero Daniel mismo era superior, y estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En el caso de cómo Daniel oraba 3 veces fervientemente al Señor, siempre, y hubo un grupo de babilónicos quien querían arremeter en contra de Daniel. Este tenía gran afluencia, Daniel tenía gran afluencia ante el rey, estaba por gobernador, por la interpretación de los sueños, y querían arremeter contra él, santando un edicto donde se dijera que no podía orar a hombre o a divino, solamente a rey Nabucodonosor. Cuando esto se dio, acusaron a Daniel por ello, y fue permisible de parte del mismo rey Darío que éste llegara a un pozo, pero el ángel del Señor reposó sobre esa noche. El rey salió, Daniel salió, y al contrario, terminaron arrojando fueron a los que habían acosado a Daniel de no poder orar al Señor. Después de la captura de Babilonia por los medos y persas, Darío el Medo, que tomó el reino después de Belsasar, le hizo primer presidente de unos 120 príncipes. La envidia hizo que formara el complot para que se le echara a la cueva de los leones, acto que les trajo su propia destrucción. Daniel continuó con todos sus altos oficios y gozó el favor de Ciro hasta su muerte. Durante este periodo trabajó fervor por orgullos y oraciones, así como tomando medidas oportunas para asegurar la vuelta de los judíos a su propia tierra, habiendo llegado para ellos el tiempo prometido. Volvió lo bastante para ver el decreto expedido a ese respecto y que muchos de su pueblo volvieran a Jerusalén, pero no se sabe si alguna vez volvió a visitar esa ciudad. Por tener entonces más de 80 años de edad, en el tercer año de Ciro tuvo una serie de visiones que le pusieron de manifiesto cuál tenía que el ser el estado de los judíos hasta la venida del Redentor prometido, y por las cuales les vemos esperando tranquilamente el término pacífico de una vida bien empleada. En cuanto a Daniel, como el Señor se le manifiesta para hacerle mostrar cómo era el Señor quien crea al principio los cielos y la tierra. El Señor se le manifiesta en un sueño, una visión. Daniel ve un anciano de días y observa también a un hijo de hombre, y en ello se le aduce el anciano de días, un hombre sentado
en un trono, y un hijo de hombre que le acompañaba. Era la demonación que se le anticipaba para que el pueblo judío supiera que su procedencia iba a nacer el Salvador. Verso 14, no solamente de Israel, sino también de toda la humanidad. Verso 1, capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de los pueblos, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua eterna. En cuanto al libro de Daniel, como el Señor se le aparece, es de notar como el anciano de día se le aparece dándole cierta facultad para que Daniel también difundiera de que había visto al Señor y el Hijo del Hombre que le daría libertad al pueblo judío. Y esto quedó escrito para preceder lo que había de acontecer en cuanto al sueño de aquella roca que había descendido y derrocado aquella estatua de Nabucodonosor, en el cual tenía cabeza de oro, pecho de bronce, piernas pecho de bronce, piernas de hierro y pies de barros. Y cuando descendió aquella roca inamovible, la Biblia nos dice aquella roca inamovible que derrocaría todos esos reinos que iban a estar en contra de él, iba a volver nuevamente él a reinar sobre encima de todos ellos, y todos los gobernantes le darían y postrarían sus rodillas delante de esa roca, gran roca. Y esa gran roca que derrocó todos los reinos que estaban en contra del Dios viviente es aquella profecía que tuvo Daniel en cuanto al Hijo del Hombre que iba a mandar a las 14 generaciones a partir de a partir de David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concibe mediante el Espíritu Santo, que se le llama el Cristo, que se le coloca por nombre Jesucristo. Esa roca inamovible, el cual que ha venido a ser la piedra angular, la que todas las naciones despreciaron, y ha venido a ser la piedra angular en cuanto a Daniel, y Daniel lo profetizó, y esto ocurrió. Fueron los profetas que daban a conocer, abriendo al igual que Juan, que también daba a conocer a aquel que no era digno de desatar ni siquiera el calzado a los pies, sino el Hijo de Hombre. En cuanto a Daniel, entre los demás personajes que llevan este nombre de Daniel, la Biblia destaca el segundo hijo de David, llamado, en cuanto a Daniel, y es lo que más nos restaura acerca de Daniel y cómo nosotros podemos saber la importancia del personaje bíblico, ya que Daniel, también del linaje real de David, hombre bien parecido, sabio, el Señor lo había escogido, babilónico, el Nabucodonosor babilónico, que lo había visto de gran importancia y lo comedió, lo ascendió por su forma de su buen parecer y su temor y sabiduría, que era algo sobrenatural. Nadie tenía ello y era el único que lo tenía, junto con otros príncipes que le acompañaban también, que le ayudaron a él, y esos tres príncipes, en el caso de aquellos tres hombres que fueron arrojados al horno de fuego por no inclinarse frente a la estatua de Nabucodonosor, y el Señor les apareció en el horno ardiendo, diciéndole que el Señor les acompañaba en todo lo que emprendieran. Y ese mismo Señor nos está comprendiendo y nos está acompañando en todo lo que emprendamos. Simplemente no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Gracias, Señor, te damos, oramos. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra dice que si dos o tres se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando en nombre de mi Padre, en nombre
cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, y sabes cuál es nuestra necesidad. Buscamos primeramente tu reino y tu justicia para que lo demás venga por añadidura. En el nombre de Jesús.